Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Ok, sí, así es que tenía el mute en la compu, entonces no los escuchaba yo a ustedes. Ok, tengo a Graving, tengo a Gustavo y a Cristel. Vamos a ver si alguien más se conecta. 5 minutitos más y iniciamos. Bueno, ahí se conectó Justin. Vamos a dar inicio entonces a la clase con los que estamos. Entonces, como vieron en la presentación que yo les envié, hoy vamos a ver ya el tema de las oraciones. Vamos a iniciar primero con complementos verbales, porque hay algunos conceptos que debemos de conocer antes de ver los tipos de oraciones ya específicos que vienen en el temario, que son las oraciones transitivas e intransitivas. Para Tracy, creo que fue la que se acaba de conectar. No, Taira. Lo anotas ahí en la imagen, me contestas la foto que mandé con la lista de asistencia al grupo para tomarte en cuenta también en la asistencia. Andrea también, Janice ya ingresó. A ver, listo. Entonces, vamos a ver los complementos verbales, que son tres tipos de complementos, que como les dije, son conceptos básicos que debemos de conocer, que debemos de identificar muy bien uno del otro, para lo que ya son los tipos de oraciones transitivas e intransitivas,
que son las que vamos a ver la próxima semana. Entonces, vamos a iniciar con el primer complemento verbal, que como lo dice el nombre, son complementos o elementos que acompañan al verbo en una oración. ¿Ok? El primer complemento que tenemos, solamente vamos a ver 3 complementos, que es el complemento directo, el complemento indirecto y los complementos circunstanciales. Entonces, primero vamos a ver el complemento directo, que cuando nosotros hablamos del complemento directo, es la persona o el objeto que recibe la acción directamente. Recuerden que cuando hablamos de la acción es el verbo. Entonces, en la oración, si nos preguntan por el complemento directo, ¿qué tenemos que hacer primero? Identificar el verbo. Y luego, ver quién recibe o quién sufre ese verbo directamente. Por eso es que se llama complemento directo. Vean que el mismo nombre nos lo dice. Directamente es el que recibe la acción. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa. También este complemento va a ser la parte más cercana al verbo. Si hay una oración que es bastante larga, el complemento directo siempre va a estar lo más cerca del verbo. También el complemento directo lo podemos sustituir por lo, por la, por los o las. Una manera, es una técnica de poder identificar el complemento directo en las oraciones, es preguntar qué más verbo. Entonces ahí tenemos un ejemplo que dice, recogeremos a los niños. Entonces, si nos vamos por la pregunta de qué más verbo, ¿cuál es el verbo en la oración? Recogeremos. Recogeremos. ¿Y quién es el que sufre la acción de ser recogido o de recibir esa acción? Los niños. Entonces, los niños van a ser el complemento directo de la oración. Entonces, ven que identificamos el verbo, que sería recogeremos, entonces les decía que recogeremos es el verbo y los niños el complemento directo. Entonces, vean que yo les dije que el complemento directo lo podemos sustituir por, es decir, eliminando este y sustituyéndolo por alguno de estos elementos. Entonces, ¿cómo lo sustituimos? Los recogeremos. Ponemos el complemento directo, la sustitución de ese complemento directo adelante del verbo. Recogeremos a los niños, los recogeremos. ¿Ok? Sustituimos ese complemento directo por los. Esta sustitución casi nunca se hace o casi nunca se presenta en el examen, pero es mejor que lo sepa. Entonces, ¿cuál va a ser el complemento directo? La parte más cercana al verbo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar el verbo y luego hacernos la pregunta. ¿Quién sufre ese verbo directamente, de forma directa? Porque estamos hablando de complemento directo. Y para estar seguros, hacemos la pregunta. ¿Qué más verbo? ¿Qué más el verbo? ¿Qué recogeremos? A los niños. Entonces, la respuesta va a ser el complemento directo. ¿Está claro lo del complemento directo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Bien. Bueno, se pone el verbo y se pone siempre el complemento directo. O sea, en el examen preguntan así. Ahorita, O, igual, vamos a hacer el ejercicio de analizar el tema con preguntas de examen anteriores. Pero sí, entonces, por ejemplo,
les ponen una oración que tienen que completar con un complemento directo. O Pero solo, identificar en varias oraciones, les ponen las cuatro opciones que son oraciones distintas y tienen que identificar en cuál de las oraciones hay un complemento directo. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? Donde haya un verbo y la persona, el animal o cosa que sufra ese verbo. Y para estar seguros, podemos hacer la pregunta, ¿qué más el verbo? Si la respuesta está dentro de la misma oración, entonces esa respuesta es el complemento directo, como lo hacíamos aquí, recogeremos a los niños. ¿Qué recogeremos? A los niños. Está en la oración la respuesta. Y esa respuesta es el complemento directo. ok. Gracias, profe. Un gusto. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a seguir con el siguiente complemento, que es el complemento indirecto. Igual, como lo dice el nombre. Ahora vamos a identificar en la oración quién recibe la acción indirectamente. El mismo nombre nos lo dice. Voy a pasar a Carla. Okay. Entonces, el complemento indirecto nos va a partir de él, identificamos quién es el que sufre la acción o la recibe indirectamente. Recuerden otra vez, cuando hablamos de acción, es el verbo. Ahora, ¿qué preguntas podemos hacer cuando es complemento indirecto? ¿A quién o para quién? Esas son las preguntas que podemos hacerle al verbo para identificar el complemento directo. ¿Okay? Entonces, tenemos ahí un ejemplo que sería, escribí una carta para mi amiga. El verbo es escribir, ¿ok? ¿Quién está sufriendo la acción directamente? La carta es la que está sufriendo, la que está recibiendo el ser escrita. Entonces la carta es el complemento directo, porque es la que recibe la acción de escribir directamente. Ahora, ¿quién va a recibir ese complemento directo de forma indirecta? Mi amiga. Ahora, haciendo la pregunta, ¿a quién escribí o para quién escribí? Para mi amiga. Entonces, mi amiga sería el complemento indirecto. Si hacemos, vean que con las preguntas sí es una manera de identificar, pero yo no les digo que siempre sea esa su primera opción. Siento que las preguntas ustedes las deben de utilizar para estar seguros de la respuesta, pero no más para solamente guiarse con eso y identificar una respuesta, ¿me entienden? Entonces, no es lo más seguro, pero sí me ayuda a estar, a que la respuesta sea un poco más directa, más certera. Entonces, si nos vamos a las preguntas, sería, ¿qué escribí? Una carta. Sería complemento directo. Recuerden, en complemento directo hacemos la pregunta ¿quién más verbo? Ahora, ¿para quién escribí? Para mi amiga. Complemento indirecto. ¿Ok? Las mismas respuestas serían entonces el complemento, dependiendo de la pregunta que hagamos. Si preguntamos ¿qué más verbos? Complemento directo. Si preguntamos ¿para quién o a qué más verbo? Sería el complemento indirecto en la oración. ¿Ok? Entonces, el complemento directo es el que sufre la acción directamente. El complemento indirecto es el que la recibe indirectamente. ¿Ok? ¿Está claro la diferencia entre complemento directo e indirecto? ¿O tienen alguna pregunta? Vean, Profe, yo tengo una pregunta. ok, dame un momento. Vean que por eso se llaman complementos verbales, porque son complementos que
que complementan o que apoyan al verbo. Recuerdan que el complemento directo era la parte más cercana al verbo. Vean que la carta está más cerca que mi amiga en la posición, en la oración. El complemento directo siempre va a estar más cerca del verbo. El complemento indirecto siempre va a estar más alejado del verbo. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta? Profe, bueno, creo que es una pregunta un poco tonta, pero es una duda que tengo que, digamos, en las preguntas de exámenes puede ser que nos pongan el complemento a identificarlo, a poner ejemplos del complemento directo e indirecto separados, o puede ser que en una misma oración nos pongan a señalar ambos. No, de señalar no, porque sería solamente marque con X. Entonces es solamente identifique, no señalar. Vamos a ver. Puede que, no sé, se me ocurre. Puede que esté la oración. Vamos a ver. Como para que formular una pregunta donde les puedan preguntar los dos complementos. Puede ser que esté la oración, que sea esa que está en pantalla, escribí una carta para mi amiga y que, qué sé yo, una carta esté subrayado y que mi amiga esté en círculo. O que estén enumerados. Una carta sería la parte 1 y mi amiga la parte 2. Entonces, en las respuestas pueden estar que 1 es complemento directo y 2 complemento indirecto. O en la opción 2, que la 1 es complemento indirecto y mi amiga complemento directo. La opción 3, que la 1 sea complemento circunstancial, que es la tercera que vamos a ver, y la 2 complemento indirecto. Entonces, por ejemplo, esa puede ser una pregunta. Es como una forma de hacer una pregunta donde tengan que identificar los dos elementos. Pero generalmente siempre va a ser una sola cosa. O sea, que tengan que identificar alguno de los tres. Les ponen la oración, les subrayan la parte y tienen que identificar a qué complemento Ah, pertenece ok, profe, esa parte ya, de la ya, ya oración que está entendí. subrayada. Bueno, gracias, profe, gracias. Un gusto. ¿Alguien más? Ok. Vamos entonces con el último complemento, que es el complemento circunstancial. El complemento circunstancial también es un complemento verbal, ¿por qué? Porque son elementos que acompañan al verbo para nosotros comprender o entender en qué tiempo está sucediendo ese verbo, o en qué modo, o en qué lugar. ¿Ok? Entonces, esos complementos circunstanciales, ¿qué van a hacer? Me van a indicar situaciones del verbo. ¿Para qué? Para entender bien cómo es que está sucediendo la acción dentro, dentro del enunciado. Entonces, el complemento circunstancial ya no va a ser quién recibe o quién sufre directa o indirectamente. El complemento circunstancial es solamente una situación o un elemento que acompaña ese verbo para darme a entender el lugar, el modo, el tiempo en el que está sucediendo. Y para eso tenemos que saber qué tipo de complementos circunstanciales pueden haber. Entonces, pues puede que en la oración me indique un complemento circunstancial de tiempo, que podemos hacer la pregunta ¿cuándo? Más el verbo. Me encantaría ir al cine mañana por la noche. ¿Cuándo, ¿cuándo me encantaría ir al cine? Mañana. Igual, les añadí ahí el cuadro con los diferentes tipos de complementos circunstanciales por aquello de que en el examen les pongan una oración y ustedes tengan que identificar qué complemento es el que está en la oración, si un complemento de tiempo, un complemento de lugar, de modo, de causa. Pero generalmente solamente tienen que identificar si es un complemento circunstancial o si es complemento indirecto o directo, pero siempre
Bueno, pues no está de más saber esta otra parte para, por aquello de que les salga ese tipo de preguntas. Entonces, por eso se los divide así. Entonces, hay un complemento circunstancial del lugar que me indica el lugar en el que está sucediendo la acción, el lugar donde está sucediendo el verbo. ¿Qué preguntamos? ¿Dónde más, más el verbo? Y la respuesta pues va a ser el complemento circunstancial. El año pasado que viene viajaré a Brasil. ¿Dónde viajaré? A Brasil. Complemento circunstancial del lugar. Entonces a Brasil sería el complemento circunstancial del lugar. Si vamos con el complemento de modo, me indica el modo en el que está sucediendo el verbo. Preguntamos cómo. ¿Cómo más el verbo? El deportista participó desmotivado en la competición. ¿Cómo participó el deportista? Desmotivado. Es el modo en el que se realizó la acción, que ahí es participar. Vean que son circunstancias entonces o elementos que acompañan al verbo. En la causa, preguntamos por qué. Hemos cancelado la barbacoa por el mal temporal. ¿Por qué hemos cancelado la barbacoa? Por el mal temporal. Igual un complemento que acompaña al verbo cancelado. Pero vean que ya no tiene nada que ver con quién recibe o sufre la acción, sino es más bien una información de más sobre el verbo, para nosotros entender cómo es que está sucediendo esa acción en el enunciado. Hay otros complementos como el de finalidad, que preguntamos para qué, ¿verdad? La finalidad de la acción. He comprado este libro para leer en el tren. El instrumento, con qué más verbo. Todas las habitaciones se abren con la llave maestra. ¿Con qué se abren? Con la llave maestra. Cantidad o grado, preguntamos cuánto. Me alegra mucho volver a verte. ¿Cuánto me alegra? Mucho. Compañía, el complemento de compañía. ¿Con quién? Me encanta dormir la siesta con mi gato en el sofá. ¿Con quién me encanta dormir? Con mi gato. Entonces, como les dije, los complementos circunstanciales van a ser entonces elementos o situaciones que me ayudan a entender cómo es que está sucediendo el verbo, el tiempo en el que está sucediendo, el lugar, el modo, la causa, la finalidad por la que se está realizando la acción. Complemento directo, quien recibe directamente el verbo. Complemento indirecto, quien recibe indirectamente esa acción. Complemento circunstancial, solamente acompaña o me da más información sobre ese verbo. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Ok, vamos a ver. Esos son los tres complementos verbales. El complemento circunstancial, el complemento directo y el complemento indirecto. Ok, acá yo les hice un cuadro como de manera de resumen. Entonces, recordemos que el sujeto es el que realiza la acción, pero en el complemento directo vamos a identificar quién sufre o recibe la acción. Y en el complemento indirecto, quién recibe indirectamente la acción. También ahí les añadí que hay dos tipos de sujeto, por si no recordaban, que está el sujeto tácito o desinencial, que es el que no aparece en la oración, es decir, está la oración, está la acción,
pero el sujeto, es decir, el que realiza esa acción, no está ahí explícitamente. Se levantó temprano, no me dice quién se levantó. Entonces, en la oración sí hay un sujeto, pero está escondido, por decirlo de alguna manera. Ese es el sujeto tácito desinencial. Y el expreso es cuando el sujeto sí aparece en la oración. Laura se levantó temprano. Ahí sí sabemos que específicamente el sujeto es Laura. ¿Por qué? Porque aparece en la oración. Entonces, cuando el sujeto está escondido, cuando no sabemos quién es el que realiza la acción, es un sujeto tácito desinencial. Y el sujeto expreso es cuando ese sujeto, es decir, cuando la persona que realiza la acción, sí aparece en la oración. Entonces, para que lo tengan también ahí, como les digo, información de apoyo y también para que recuerden un poco ese tipo de conceptos que les van a ayudar, como les dije, en los próximos temas. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Está claro? ¿Me escucharon bien? La explicación. Creo que Andrea ahí tenía como problema Sí, de profe. escucharme. Ok, entonces ahí vamos a hacer el primer ejercicio, que es identificar el sujeto. Entonces, ¿qué tipo de sujeto? Como les dije, si es tácito, si es expreso, identifican el verbo y el tipo de complemento que tiene. ¿Por qué? Porque recuerden que los pasos, como son complementos verbales, tenemos que identificar el verbo primero. ¿Para qué? Para hacerle las preguntas. El verbo lo identificamos y después nos preguntamos, ¿quién recibe ese verbo directamente? ¿Qué más verbo? ¿Quién recibe ese verbo indirectamente? ¿Para quién más verbo? O si lo que hay en la oración es un complemento del verbo, que me indique el tiempo, el modo o el lugar. Entonces, esos son los pasos. Primero, identificar el verbo, identificar el complemento, identificar el sujeto. ¿Quién realiza la acción? Recuerden que es muy diferente. ¿Quién realiza la acción, que es el sujeto, a quién la recibe o la sufre, que es el complemento directo? Si la sufre directamente. O si la sufre indirectamente, es un complemento indirecto. Pero eso sí necesito que les quede bien claro. Es muy diferente quién hace la acción a quién la sufre o quién la recibe. ¿Ok? Porque yo puedo decir, Alejandra se comió el arroz. Entonces el verbo es comió, pero ¿quién es el que está siendo comido? El arroz. Entonces el arroz es el complemento directo. Ahora, ¿quién está haciendo la acción? Alejandra es el sujeto. Entonces tiene que tener esa separación bien clara. El sujeto es quien realiza el verbo y el complemento directo o indirecto es el que la recibe o la sufre directamente o indirectamente. ¿Ok? Entonces ese es el primer ejercicio que vamos a hacer. En cada una de las oraciones, identificar el sujeto, identificar el verbo y qué tipo de complemento hay en la oración. Si indirecto, directo o circunstancial. Ojo que puede haber dos. Puede haber uno directo y un circunstancial también. O uno indirecto y también un circunstancial. Porque como el circunstancial es una información de más para entender cómo está sucediendo la acción, entonces puede que esté con alguno de los otros dos complementos. ¿Está claro el ejercicio? Profe, ¿me repite el orden, por favor? Identificamos el verbo y después... Identificamos el verbo y luego identificamos quién hace la acción, que es el sujeto, y quién la recibe directamente o indirectamente, que es el complemento directo o indirecto. Y al final, saber si hay un complemento circunstancial, es decir, que me dé una información de más sobre ese verbo.
Gracias. Ok, van a hacer el ejercicio y quedan 10 minutos para cerrar la reunión. Entonces hacen el ejercicio, cuando inicio de nuevo la sesión, lo revisamos.